Buen día, mi nombre es Daniel Álvarez, mi número de carnet es 2013-25560 y este video servirá para explicar algunas cosas de seguridad para el curso de base de datos 2. Bien, comencemos. Como podemos ver aquí tenemos la descripción de lo que había que hacer y es realizar un modelo en primer lugar en el cual se puede llevar el control de usuarios que puedan contar con roles y permisos. Cada usuario puede tener un rol asignado y asignarle permisos individuales a cada uno. Bien, para este punto aquí podemos ver el modelo. Acá vemos que tenemos un usuario, una tabla usuario, una tabla rol, una tabla permiso y una tabla usuario permiso. Como podemos ver acá, un usuario, acá en esta parte de acá, un usuario puede tener asignado un rol y un rol obviamente puede tener muchos usuarios. Acá tenemos los permisos y el usuario, la relación que hay entre ellos. Vemos que es de muchos a muchos, por eso creamos un master detalle. Entonces en la tabla intermedia tenemos el ID de cada del usuario y del permiso para poder llevar acá en esto tantos usuarios como permisos nosotros necesitemos en nuestro sistema genérico. Entonces esa parte sería esto de acá, que cada usuario debe tener un rol y asignarle permisos individuales a cada uno. Bien, esa es la primera parte. La segunda parte dice que es, bueno, perdón, esto lo podemos ver acá. Aquí tenemos nuestra instancia de MySQL, que era el DBMS que debíamos usar. Aquí tenemos las tablas creadas que les enseñé anteriormente: permiso, rol, usuario, usuario, permiso. Y podemos ver sus columnas, que es solo la implementación del modelo que les acabo de enseñar. Bien, dice realizar un video en la base de datos otorgándole permisos. Esto será a cabo de las tablas que se han creado en la parte 1. Entonces vamos a estar trabajando sobre esta práctica 2. Debemos crear usuarios. Bien, dice que un usuario deberá tener permisos para editar por completo la base de datos. Entonces venimos acá desde nuestro administrador root y acá permisos, acá venimos nosotros como administrador y podemos crear usuarios. Le vamos a agregar cuenta. Por ejemplo, a este le ponemos usuario 1 de contraseña para que no se nos complique. Esta, usuario 1. Bien, acá podemos ver los detalles de los privilegios que nosotros querramos darle. Tenemos un máximo de queries para cada usuario, un máximo de conexiones, pero eso no es el fin ahorita. Entonces acá podemos también tener usuarios y acá nosotros seleccionamos el esquema. En nuestro caso vamos a seleccionar la práctica 2, que es la que estamos trabajando ahorita. Entonces, como dice que el primer usuario debe poder editar por completo la base de datos, entonces aquí seleccionamos todos los permisos para que pueda tener todos los permisos sobre esta base de datos y le damos a aplicar. Bien, entonces ya tenemos creado nuestro primer usuario. Para ello venimos acá, creamos una nueva conexión con usuario 1. Entonces acá ingresamos la contraseña y vemos que la prueba está correcta, entonces podemos crearlo. Y como se podrán dar cuenta, nuestro usuario 1 tiene acceso. Esta está configurada por defecto cuando se instaló MySQL. Acá, si se dan cuenta, tenemos la práctica 2, que fue la que le asignamos. Si nos vamos al usuario root, él tiene más base de datos, si se dan cuenta acá. Entonces ahí tenemos que si le asignamos permisos solo a la base de datos que estamos trabajando ahorita, que en este caso es la práctica 2. Y para darnos cuenta podemos acá insertar un nuevo rol, tal vez seleccionar, si se dan cuenta podemos seleccionar, podemos hacer un insert, tal vez insert into, acá tengo esto,
Por ejemplo, pongámosle acá contabilidad, contador, ¿sí? Vamos a ver si nos falla. Y bien, porque dice que no hay base de datos seleccionada. Entonces seleccionamos la base de datos, que sería práctica 2, mi número de carnet. Ahí tiene que insertarlo. Bien, veamos que lo inserta. Entonces, como nos podemos dar cuenta, este usuario tiene permisos para hacer todo. Incluso puede crear tablas. Pongámosle aquí prueba usuario 1. Bueno, ese sería el nombre del atributo. Pongámosle prueba usuario. ¿Sí? Entonces aquí pongámosle ahí, atributo 1. Bueno, ahí está. Entonces le vamos a aplicar. Y debería de poder crear. Como vemos, correctamente se creó la tabla. Porque el usuario tiene permisos sobre todo. Acá está la tabla. El usuario tiene permisos sobre toda la base de datos, como decía acá. Entonces no tiene ninguna restricción este usuario. Ese sería el usuario 1. También nos pide un usuario que sea capaz de editar por completo las tablas del modelo de la parte 1. Perdón. Entonces creamos un nuevo usuario. Le damos a agregar cuenta. Ponemos usuario 2. Y le ponemos su contraseña. Y nuevamente acá definimos la entidad o el esquema que nosotros queremos. Y en este caso le vamos a dar permisos solo sobre las tablas que ya existen, según dice acá, las tablas del modelo 1. Entonces acá les podemos ver, le estamos dando permisos sobre las tablas que pueda seleccionar, que pueda insertar, pero solo unas tablas, no puede crear tablas ni nada por el estilo. Le damos a aplicar. Tenemos nuestro usuario 2. El usuario 1 ya terminamos. Bien, para el usuario 2 vamos acá y creamos una nueva conexión con usuario 2. Usuario 2. Vamos a ver, ingresamos la contraseña nuevamente, probamos la conexión y fue correcta. Entonces ahora ingresamos como este. Igual, si se dan cuenta, tiene solo sobre esta. Probemos crear una tabla. No debería crearla. Tabla 2, pongámosle. Bien. Y si se dan cuenta, no tenemos permisos. Este usuario no tiene permisos para crear tablas. Simplemente puede hacer operaciones sobre las tablas ya existentes. Entonces no nos dejará crear tablas. Pero vamos a ver si vemos acá en rol. Seleccionémoslo. Y aquí está el que creamos con el anterior usuario. Vamos a ver si lo tenemos acá. Ya lo borramos. Sí, va. Entonces nuevamente. Diablos. Y acá. Va. Entonces podemos insertar el tercero, que puede ser ingeniero. Ponemos ingeniero. Con el ID 2. Va. Entonces aquí decía que el usuario tenía por completo editar las tablas del modelo 1. Entonces esto debería dejar hacerlo. Y como vemos acá, lo insertó. Vamos a ver. Si se dan cuenta, lo insertó. Entonces sí tenemos permisos para poder editar las tablas ya existentes, ¿sí? Igualmente con permisos. Ay, madre. Con permisos. No sé cuántos permisos hay. Ahorita vamos a ver. Es permiso, perdón. Acá está, tenemos esos 3 permisos. Y podemos insertar uno nuevo para que nos demos cuenta que tiene permisos sobre todas las tablas.
4 y pongámosle aquí crear. Vemos que lo insertó. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, este usuario tiene permisos para hacer incluso acá pongámosle crear con mayúscula y nos deja modificarlo también. Eliminar fila. Y también tenemos permisos para eliminar, actualizar. Entonces tenemos todas las opciones para editar por completo las tablas. Entonces ese sería nuestro usuario 2. Perdón. Entonces el usuario 3 que sea capaz de crear nuevos usuarios y asignarle permisos. Va, entonces para este usuario 3, esto dejémoslo aquí. Necesitamos crear un nuevo usuario. Acá le vamos a agregar usuario, agregar cuenta. Pongámosle usuario 3. Usuario 3. Bien. Entonces acá le damos esta parte de acá. Y para permitirle a ese usuario que solo pueda dar permisos, le damos acá en Grant Option. Que Grant es la parte de permisos, como ya sabemos. Perdón. ¿Sí? Que pueda crear usuarios. Y le damos a aplicar. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro tercer usuario creado. Creamos nuevamente nuestra conexión. Probamos la conexión, está bien. Bien, tenemos nuestro tercer usuario. Veamos si nos deja seleccionar. Y como podemos ver, no nos deja seleccionar porque este usuario no tiene permisos para hacer select ninguna operación sobre las tablas. Aquí dice que solo podría crear nuevos usuarios. ¿Sí? Va, entonces ese sería el usuario 3. El usuario 4 dice que solo servirá para hacer reportes sobre esas tablas. Perdón. Entonces vamos a crear un nuevo usuario que sería el usuario 4. Probamos la conexión. Ah, diablos. Ah, cierto, no lo hemos creado, perdón. Creamos acá el usuario, me he olvidado. Y creamos acá. Diablos, usuario 4. Bien, ya está creado nuestro usuario. Ahora sí podemos probar acá. Usuario 4. Bien, vemos que nuestro usuario creado se puede conectar. Ups, perdón. A este usuario no le hemos dado permisos. Entonces, para ello le damos permiso solo de seleccionar. ¿Sí? Entonces este usuario 4, como dice acá, que solo servirá para reportes, entonces únicamente necesita lo seleccionar. Veamos si funciona ahí. Y vemos que sí puede seleccionar. Va, entonces probemos insertar. Bien, probamos control. Vemos que puede seleccionar. Ahora veamos si puede insertar.
pongámosle aquí ese atributo 3 como rol único, qué sé yo. Vemos que acá que no nos deja insertar. ¿Por qué? Porque no tenemos permisos. A este usuario, si se dan cuenta, si le damos la opción solo de que haga un select, se trabó, diablos. Bueno, esperamos que se destrabe. Entonces vemos que este usuario no pudo insertar en la tabla. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos permiso solo para que seleccionara sobre las tablas. Entonces tiene permiso solo para hacer el select. Esto ya lo podemos cerrar. Entonces esperamos que se recupere. Se cerró Workbench. Entonces vamos a probar nuevamente en el usuario 4. Entonces vemos que no nos deja. Como poner el error acá. El comando denegado para el usuario 4, porque como les comenté y se dieron cuenta, no tenía permisos. Sí, entonces si hacemos select o algo sobre las tablas, eso sí nos va a dejar. Perdón. Acá, si se dan cuenta, si nos deja seleccionar los usuarios, los permisos también. Entonces este tipo de permisos es para los usuarios que nosotros queramos que quieran hacer reportes. Entonces si se dan cuenta, no pueden insertar y no pueden modificar, y eso es lo que quería el usuario 4. Bien, ya con esta parte pasamos al último punto, que este ya lo hicimos, crear usuarios, y al final ya vimos los errores y el error que intenta hacer, eso ya lo vimos. También dice que debemos mostrar el uso de 3 procedimientos almacenados. Bien, para esto vamos nuevamente a Workbench, acá, y acá. Bien, si se dan cuenta, acá nuestro acá tenemos los 3 procedimientos que acá pedía. Dice 3 procedimientos almacenados. Uno para crear usuarios en el sistema de seguridad que sea modelado. Bien, podemos ver acá, este es nuestro esquema del procedimiento almacenado. Del primero, poder crear usuarios en el sistema, pero como decía acá, para los usuarios se debe usar cifrado AES. AES es un estándar de seguridad, y entonces acá lo vamos a aplicar para crear usuarios. Entonces si se dan cuenta, acá en nuestro procedimiento almacenado, nosotros lo que hacemos es mandarle el ID del usuario, el nombre del usuario y el rol al cual va a ser asignado. Bien, entonces acá hacemos un insert sobre los campos de la tabla usuario y los valores que le vamos a asignar. Vemos que van encriptados a través de AES, tanto el tanto el usuario, el ID, como su nombre. Esto nos sirve para darle seguridad a nuestra tabla de usuarios. Entonces cada vez que nosotros creemos un usuario, va a insertarlos de una forma encriptada. Bien, para llamar a este procedimiento, vemos que se llama primero. Entonces, por ejemplo, podemos hacer algo como esto: call primero. Le mandamos los valores. Los valores será el ID del usuario, un nombre, pongámosle un ID 10, pongámosle Daniel Video, y pongámosle un ID de un rol. Lo que no sé es qué roles existen. Ahorita vamos a ver qué roles existen. Pongámosle un 1, ¿sí? Un rol 1 que sí existe, ¿sí? Entonces dice no hay database seleccionado otra vez. Pongámosle uses práctica 2. Ahí está. Entonces vemos que ahora sí lo insertó. Una fila afectada, dice. Perdón. Entonces si queremos seleccionar acá, vamos a ver, de usuario. Aquí tenía un ejemplo ya. Bien, es este.
Entonces, si se dan cuenta, nosotros metimos esto encriptado, pero si nosotros venimos y solo ponemos esto, si nosotros ponemos esto, ahí lo que va a hacer, o debería hacer, sería mostrarnos los datos, pero encriptados. ¿Ven? Si se dan cuenta, nosotros no entendemos nada porque está encriptado a través de AES. Entonces, para cuando nosotros necesitamos saber los valores, utilizamos esto, que es para desencriptar. Entonces, si le seleccionamos acá, se dan cuenta, nos muestra esto, pero nos da esta opción acá. Si se dan cuenta, tenemos un ID 3. Yo creo que este fue el que insertamos. Si se dan cuenta, aquí tenemos Daniel Video. Si lo desencriptamos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, este usuario lo insertamos. Este creo que debería ser un 10. Sí, es un 10. Entonces, si se dan cuenta, lo insertamos a través de un procedimiento almacenado, que era el que pedí acá, para crear usuarios de seguridad en el sistema. Otro para comprobar si un usuario ingresado está autorizado. Para este segundo, esto lo podemos cerrar. Cerrémoslo. Veamos el segundo, el procedimiento almacenado. Acá lo que hacemos es que nosotros le ingresamos un ID del usuario, como dice acá, un usuario está ingresado, está autorizado, ¿no? Y nosotros lo podemos manejar, al menos en mi caso yo lo manejé, que comparáramos el ID del usuario y que para saber si está autorizado el usuario o no, su permiso debe ser igual a 1. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos retorne va a ser si encuentra el usuario y si permiso es igual a 1 es porque este usuario está autorizado. O sea, si acá devuelve más de una fila afectada, es porque el usuario sí tiene permisos y entonces si está autorizado, de lo contrario no nos va a devolver nada. Entonces si acá vamos a bajar el segundo y veamos esto creo que no nos va a retornar nada. ¿Qué dice acá? Ah, es que es segundo guión 1, perdón. Limpiamos esto. Entonces, si se dan cuenta, no nos devuelve ninguna fila afectada porque este usuario, el usuario 10 que acabamos de crear, no tiene permisos. ¿Sí? Entonces, para poder saber que si nos va a retornar algo, debemos ingresar en la tabla de usuario permisos acá o en permisos. Veamos qué permisos hay. Va. Entonces acá en usuario permisos nosotros aquí vamos a ver si ya tengo alguno. Usuario permisos, va acá. Perdón. Acá por ejemplo nosotros le damos el usuario 10, que es el que acabamos de crear, y el tipo de permiso 1. Vemos que lo insertó. Entonces, si ahora probamos acá, ahora si se dan cuenta, si nos devuelve 1, que era los que les comentaba. Si nos devuelve más de una fila afectada, es porque el usuario sí está autorizado. Si no, es porque el usuario no está autorizado. Bien, ese es el segundo. Para el tercero, uno que devuelva todos los permisos que tiene un usuario. Entonces, para el tercero, se llama tercero, creo yo. Veamos. Acá. Aquí. Tercero. Solo veamos que devuelve. Entonces, si se dan cuenta acá, nos devuelve el usuario y nos devuelve el ID del permiso. Si queremos ver lo que tiene el procedimiento almacenado, uy, perdón, démosle alterar. Va, acá está. Entonces nosotros le mandamos el ID del usuario y él nos va a devolver el permiso que tiene este usuario, ¿sí? Entonces si tiene 2 permisos, pues nos va a devolver 2. Volvemos acá, insertemos el otro permiso. Ahora veamos que nos devuelve este, creo que nos devuelve 2. Va, entonces si se dan cuenta acá, nos devuelve los 2 permisos que tiene ese usuario. Ese es el tercer procedimiento que dice que devuelva todos los permisos que tiene un usuario. Entonces aquí nos está devolviendo los 2 permisos que tiene dicho usuario. Bien, entonces esto sería. Vemos que usamos el cifrado, usamos MySQL, el modelo de datos y ahí estaríamos con este video. Espero que les sea de utilidad. Bien, gracias por su atención. Me despido, mi nombre es Daniel Álvarez y feliz día.